Hashtag 200 años de independencia, Veraguas Diagonal España. ¿Aló? ¿Se Sí, se escuchaba? escucha, Sebastián. Se escucha. Disculpen la demora, estábamos viendo. Bueno, ante todo queremos darle la bienvenida a todos los que están presentes, hoy en este conversatorio, un conversatorio sobre el aporte de la familia Torraza, del señor Carlos Torraza, y la creación de la primera planta eléctrica a nivel de provincias centrales y de las provincias fuera de Panamá, que este año se celebran 100 años de ese acontecimiento. Queremos darle el agradecimiento al licenciado Rolando Murgas Torraza, que está con nosotros y va a estar siendo el expositor de este conversatorio. Le pedimos el respeto a todos de que mantengan sus micrófonos apagados y que mantengan sus cámaras encendidas por respeto al expositor. A nombre del grupo Historias de Veraguas y mi persona como presidente, Sebastián Aguilar, queremos darle las gracias a todo el pueblo santiagueño por acoger estas invitaciones que estamos haciendo sobre historias de nuestra provincia. Queremos hablarle de algunas actividades que ya se han ido realizando, como la primera revista de historia que ya se lanzó en este mes, en octubre, la primera revista de historias de Veraguas, donde hay escritores e investigadores como Juan Manuel Calderón, Alipio Púa, Jairo Vega, Aristides Ureña, el maestro Aristides Ureña, Ángel Hernández de Soná, Sebastián Aguilar, mi persona, que hemos estado compartiendo con ustedes la historia en esta primera edición y que ya tenemos lista la segunda edición para el mes de noviembre, que la vamos a lanzar el 9 de noviembre. Esta revista la puede solicitar el que desee en versión escrita, en versión impresa. Ya la hemos estado pasando versión digital para que la lean y la pueden solicitar como colección personal de ustedes. También tenemos el honor de indicarles de que se hizo entrega de la primera bandera, de la bandera del distrito de Santiago. No confundamos con la provincia, el de la provincia sigue siendo el mismo. Esta es la bandera del distrito de Santiago, y la cual se hizo entrega al alcalde Samit Sandoval el día 23 de octubre, que es la fecha que tenemos establecida como fecha de fundación de la ciudad de Santiago, y que este año cumplimos 399 años. El próximo año va a ser una gran fiesta porque se cumplen 400 años de la fundación de la ciudad de Santiago de Veraguas. También dentro de las actividades nosotros estamos promocionando los 200 años de independencia de Santiago de España. ¿Por qué la independencia de Santiago de España? Porque en otros lugares se celebra en Los Santos el 10, que fue su grito, y a nivel nacional el 28 de noviembre. Pero Santiago se hizo su acta el 1 de diciembre, o sea que es una fecha especial que estamos resaltando para el otro año que cumplamos 200 años de independencia de Santiago de España. Igual que se está haciendo en los otros distritos como San Francisco, Río de Sur y todos los demás distritos que también tuvieron su aporte en esta fecha. En el caso de San Francisco se estarán cumpliendo también el otro año 400 años y vamos a estar trabajando también en esto. O sea, el grupo Historias de Veraguas está trabajando a nivel de todos los distritos sobre la historia y los datos históricos que vamos recopilando. Así que queremos agradecerle a toda la ciudadanía que está pendiente de las actividades que estamos haciendo. Pueden visitar la página de Facebook, Grupo Historias de Veraguas. Pueden visitar también en YouTube los videos que ha estado colaborándonos el compañero Jairo Vega de Creativos en María, los diferentes videos, y que nuestras actividades vamos a estar resaltando en los grupos de redes sociales y esperamos todo su apoyo. Así que sin más, queremos agradecerle al señor Rolando Murgas Torraza que está con nosotros hoy. El señor Jairo Vega va a hacer la presentación y los saludamos a todos, le damos la bienvenida en este segundo conversatorio de el grupo Historias de Veraguas que se está dando cada 2 miércoles. Y se va a utilizar el mismo link que utilizan hoy, se va a utilizar para todos los miércoles, así que es un link recurrente. Pueden solamente conectarse. Ya saben que cada 2 miércoles tenemos una cita con la historia de Veraguas a las 4 de la tarde.
Así que Jairo Vega, te damos la bienvenida y para que anuncie al señor Rolando Murgas Torraza de parte de mi persona, muchas gracias. Buenas tardes a todos, la familia del grupo Historias Veraguas. Por respeto al panelista y el resto del grupo e invitados, solicitamos encender las cámaras y apagar los micrófonos. Hoy seguimos con el señor Rolando Murgas Torraza. Sean todos bienvenidos. El segundo miércoles de tertulia con el tema Carlos Torraza y sus aportes, 100 años de la planta eléctrica de Santiago. Dicho conversatorio será grabado y compartido por YouTube en el canal Creativos en María. Hoy hablaremos de un gran veragüense, profesional, procedente de una familia de historias y profesionales de Santiago. Defensor de oficio de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Fue coordinador de la sección de vehículo de motor de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de sede central. Administrador regional de Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la provincia de Veragua, del 2008 al 2018. Estudió un posgrado y maestría en docencia superior en la Universidad Latina de Panamá. Posgrado de Sistema Penal Acusatorio en la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS. Especialización en Derecho Laboral en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la licenciatura de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnologías de Panamá. Diplomado en Mediación, Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, en el 2012. Diplomado en Derechos Humanos, Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, 2011. Forma parte del Colegio Nacional de Abogados de Panamá desde el año 2005. Ha sido expositor de diversos talleres nacionales e internacionales. Ha escrito artículos, por mencionar alguno de ellos. Revista Vigilante, número 4 de enero 2008. Tema: la cláusula de arrendamiento, uso o interés en los contratos de adhesión de promesa de compra-venta de bien inmueble. Revista Vigilante, número 12 de enero 2010. Tema: la realidad de adquirir un plan vacacional. Expositor en el Momento Científico Cultural Regional con el lema Moviendo los escenarios y oportunidades de equidad, donde el tema expuesto era protección al consumidor. Universidad de Panamá, 2010. Primer encuentro de colaboradores de área de educación de ACODECO. Expositor en la jornada de actualización jurídica sobre el tema protección al consumidor en Panamá, Universidad Latina, 2009. Con ustedes, el señor Rolando Murgas Torraza. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, Jairo, al profesor Sebastián Aguilar, que preside el Grupo Historias de Veraguas, y a los demás invitados que se encuentran hoy compartiendo en esta tertulia de los miércoles del grupo. Es importante resaltar y agradecer al grupo por la motivación que está dando a muchos ciudadanos de la provincia para descubrir o resaltar las investigaciones sobre la historia propia de nuestra provincia y nuestro distrito, que es muy amplia y que tiene que ser recopilada y divulgada al resto de las personas y ciudadanos veragüenses. Bueno, primero resaltamos cómo inicia nuestra inquietud y nuestras fuentes de conocimiento sobre la historia familiar de los Torraza o de Carlos Torraza. Nuestra inquietud nace a los 17 años, en el año 1996, cuando el tío Rafael Murgas Torraza llega a Santiago de Veraguas y empezamos a hablar sobre los temas históricos familiares. Con ello estuvimos también conversatorios con Mario Torraza García, quien era uno de los hijos de Carlos Torraza, ¿no? Que
nació en 1920 y muere en el 98. Es decir, tuvimos 2 años de conversatorios con él sobre temas históricos familiares, ya que él era el único de la familia muy interesado en el tema histórico familiar, en donde él recabó ciertas informaciones y fotografías, porque él viajó a Italia y conoció parte de la historia de nuestra familia. Con ello, iniciamos entonces las historias y los aportes que realiza Carlos Torraza a Veraguas, ¿no? Y específicamente con los 100 años de la historia de la energía eléctrica en el interior del país. Carlos Torraza nace, y podemos observarlo ahí en la única fotografía que existe de él en Panamá, podemos observarlo, nace en la Vena Ponte Tresa, a orillas del lago Lugano, en su casa que se encuentra en Italia. Carlos Torraza, hay una disyuntiva que muchos lo ponen italiano, otros lo ponen suizo, en diferentes libros que se han escrito, pero él nace en Italia y la familia realmente proviene de Caslano, Suiza. Lo que pasa es que la Vena está a metros de Suiza prácticamente, y está en un área fronteriza de Italia y Suiza. Entonces, él tenía en esa época la doble nacionalidad, la que es italiana y la suiza, pero realmente, según las certificaciones que tenemos, tanto de Italia como de Suiza, él nace en Italia, o sea, la casa está en Italia, para poder llegar a que este tema de la ciudadanía o la nacionalidad del mismo sea aclarada en este panel que tenemos ahora mismo. Carlos tenía estudios del Politécnico de Milán y viaja a la República de Panamá con su hermano Eduardo Alfredo Torraza, donde llegan a la ciudad de Panamá. Y Carlos continúa su viaje a la ciudad de Santiago, ya que él era agrimensor, convirtiéndose posteriormente en la ciudad de Panamá en agrimensor oficial, midiendo grandes extensiones de tierra, no solo a nivel de la provincia de Veraguas, sino en otras provincias y distritos, cuyas necesidades de la época todavía se ven en estos momentos cuando vemos las grandes titulaciones que realizan la PRONAT, por ejemplo, o la NATI ahora, necesidades que no dejan de estar presentes en temas de mensura. Por ello, podemos observar y ver que Carlos, en el año 1913, radicado ya en Santiago, contrae nupcias con la distinguida dama Sara García, quien era descendiente de españoles. Ellos tenían su residencia familiar o conyugal en la avenida Central, o en esa época llamada Avenida del Calvario, entre calle Séptima y la placita San Juan de Dios, teniendo los mismos 12 hijos, de los cuales sobrevivieron 7. Entre ellos está Selmira, que es la primera hija, nacida en 1914, Elvesia, Eduardo, Leticia, Mario, José Carlos y Noemí. En cuanto al tema que nos atañe en este momento de la energía eléctrica, el profesor Ramón Oscar Argote, de la Universidad Tecnológica, en su momento escribió un artículo sobre los 100 años de la historia de los servicios públicos de la electricidad en la República de Panamá, ilustrándonos de que en el año 1884 se utilizaba gas como para dar luz pública a los sectores de Panamá y Colón. Ya para el año 1886
se instala o se establece el servicio de energía eléctrica. Hay que tener presente que 7 años antes, la primera ciudad de Estados Unidos, que fue Menlo Park, en California, tuvo energía eléctrica. Es decir, Panamá, 7 años después, tuvo energía eléctrica en la ciudad de Colón y Panamá. Para el año 1903, ya es importante resaltar lo de 1903, ya que Panamá contaba con una población de un poco más de 35.000 habitantes y con 2 generadores de 100 kilovatios cada uno, y Colón tenía casi 14.000 habitantes y 2 generadores de 50 kilovatios cada uno. Es importante ver el tema poblacional y las plantas con los kilovatios que generaban, porque cuando nos vamos a traspolar a la ciudad de Santiago, veremos y compararemos esos números. Hay que resaltar que antes de 1920 no había luz eléctrica en el interior del país, y nos cuenta Reginaldo Macías en su libro Recuerdos de antaños en mi pueblo natal, Santiago de Veraguas, que el alumbrado eran por postes de querosín, que una persona con una escalera al hombro a las 6 p.m. y 6 de la mañana subía religiosamente todos los días a encender y apagar. Entre ellos podemos decir que estuvieron los difuntos Nicolás Rodríguez y José Pineda. Es ahí cuando Carlos Torraza, el 1 de septiembre de 1920, realiza su mayor aporte al país, instalando la primera planta eléctrica en el interior, específicamente en nuestra querida ciudad Santiago de Veraguas. Recordemos que para 1920, y nos lo ilustra muy bien el profesor arquitecto Sebastián en otros escritos que ha tenido, era un poblado muy pequeño que solamente tenía la avenida del Calvario, hoy la avenida central, que llegaba solamente hasta calle Séptima y cuidado que hasta calle Sexta. Es decir, era muy pequeña la ciudad de Santiago para aquella época. Haciendo esa salvedad del tamaño de la ciudad de Santiago y la instalación de la primera planta eléctrica, y que este año casualmente se cumplen 100 años de esa instalación, que curiosamente, salvo el grupo Historia de Veraguas, ningún otro grupo u organización o estamento han dado un realce histórico sobre este evento trascendental que fueron los 100 años de la energía eléctrica en el interior de la República. En esta selecta audiencia que tenemos hoy, y los que escucharán este audio y video, les vamos a revelar datos históricos nunca antes contados o no han sido investigados por otros historiadores, en donde les manifestaremos el origen de la planta, el tamaño de la planta, la marca de la planta, cómo se adquirió la planta, entre otros detalles que es necesario para que nuestro acervo cultural de nuestra historia del distrito de Santiago y nuestra provincia tengan para las futuras generaciones. Y reservándonos, por supuesto, el tema de la concesión que era por 25 años y la misma no fue respetada en su momento. Es así que Carlos Torraza, para la adquisición de la planta eléctrica, hipoteca su finca que quedaba a orillas del río Tabasara, de unas 400 hectáreas, por 3.000 pesos plata a don Ricardo Arias, para la adquisición de la primera planta eléctrica de origen estadounidense. Muchos pensaron o imaginaban, como él era italiano, que provendría de Europa. No, pero la primera planta eléctrica era de origen estadounidense y era un dínamo de 9 kilovatios. Es importante resaltar lo que ya habíamos comentado, de que la ciudad de Colón
con casi 14.000 habitantes, tenía 2 plantas de 50 kilovatios cada uno. Bueno, la ciudad de Santiago inició con una de 9 kilovatios y un motor de 14 caballos de fuerza que se utilizaba con queroseno. Para ello también se transmitía la energía por medio de 30.000 pies de cables de cobre y 150 postes de madera con sus crucetas. Si nos ponemos a ver, y aquí nuestro querido arquitecto e ingeniero que están dentro de esta selecta audiencia, podrán imaginarse 150 postes y 30.000 cables, 30.000 pies de cables, cómo se distribuían en la pequeña ciudad que teníamos en aquella época. Pero no solamente llegó el tema de la planta eléctrica a la ciudad de Santiago, sino también que llegó la fabricación de hielo. Es decir, además de la energía eléctrica, se empezó a fabricar hielo y con ello también los famosos helados, como todo un buen italiano, don Carlos, también tenía el servicio a la comunidad de los helados que pudieron ser degustados en aquella época. Ya para el año 1923, Carlos Torraza hace gestiones de un préstamo con el Banco Nacional para ampliar el sistema o la capacidad que tendría de dar energía eléctrica a la ciudad de Santiago, adquiriendo en ese momento un dínamo de 20 kilovatios. Ya teníamos el dínamo de 9 y ahora se adquiere un dínamo de 20 kilovatios, es decir, que teníamos ya 29 kilovatios, recordando que la ciudad de Colón para el año 1903 tenía 2 generadores de 50 kilovatios cada uno, pero con 14.000 personas de habitantes, obviamente una ciudad más grande que Santiago, que era muy pequeña en la época. Así que podemos ver la magnitud de las plantas que se trajo para aquella época a Santiago. Y con ello también se trajo un motor más grande para la misma planta de 20 caballos de fuerza. Para la década del 50, específicamente, y me atrevo a leer cómo está la placa que está en el Parque Juan Demóstenes Arosemena, inicialmente Plaza Mayor, luego la Plaza de la Independencia. El pueblo de Santiago le hace un reconocimiento póstumo a Carlos Torraza, en donde se instala una placa que dice así: Santiago de Veraguas a Carlos Torraza, zapador la luz eléctrica en esta ciudad y en el interior de la República, 1 de septiembre de 1920. Julio 24 de 1951 fue instalada esa placa en el Parque Juan Demóstenes Arosemena, para que los residentes y visitantes puedan observarla y capturar la imagen histórica de ese momento. Hay que resaltar que no solamente en la década del 50 se le hizo el reconocimiento a Carlos Torraza, sino que para la década del 70 el Consejo Municipal de Santiago le da el nombre a la avenida sur de Santiago, el nombre de avenida Carlos Torraza, pero el nombre correcto es Carlos Torraza. Igualmente, un grupo o el patronato de la época va y busca los restos de la planta histórica en donde la familia Torraza y la instalan en el Parque Juan Demóstenes Arosemena, cuyas imágenes podemos observarla. Y hay que resaltar que la ciudad de Santiago de Veraguas es la única del interior del país que conserva y exhibe los restos de la primera planta eléctrica. Todo esto como un patrimonio histórico y cultural para las nuevas generaciones y obviamente las presentes que tampoco las conocen. Y esperemos que este video sea parte
de la divulgación del conocimiento familiar y los aportes que hizo Carlos Torraza de zarpar la energía eléctrica en el interior de la República. Nos hemos suscrito al tema de la energía eléctrica, pero es bueno resaltar y anunciar de que Carlos Torraza, a sus 22 años, es decir, en 1902, pierde a su padre. Es decir, es un hombre joven cuando pierde a su padre y queda al cuidado de su madre. Y en 1931, cuando él fallece, a la edad de 50 años, la hija más grande de Carlos Torraza tenía apenas 17 años. Es decir, que la familia Torraza en el tiempo siempre ha tenido los hijos al cuidado de su madre, hijos que han hecho un bien, no solamente en el tema familiar, sino también en el tema de las provincias en que han estado. Carlos Torraza no solamente tuvo el tema de la energía eléctrica y la fábrica de hielo, sino que también intentó hacer la primera hidroeléctrica en la zona o sector denominado como La Cruz, que queda vía La Colorada, entre la vía La Colorada y vía Martincito. Nada más que esa quebrada de la época no generó lo suficiente para instalar la hidroeléctrica que él tanto anhelaba en esa época. Igualmente, Carlos Torraza también instaló en la ciudad de Santiago la fábrica de tejas que quedaba justamente en la vía interamericana, a un costado del McDonald's, cuyo pozo que utilizó hace más de 100 años todavía está en existencia en dicho lugar para todos los curiosos de la historia que quieran capturar esa imagen para el futuro histórico de nuestra provincia. Agradecemos al grupo Historia de Veraguas por esta participación y al resto de los invitados quienes nos han escuchado, y quedamos a su disposición para ver cuáles inquietudes tienen sobre los temas históricos en cuanto a los aportes que hizo este italiano suizo en la ciudad de Santiago. Gracias. Ok, recordemos que este es un conversatorio. El señor Rolando Torraza, parte de la familia Torraza, que no solamente, Rolando Murgas Torraza, perdón, que no solamente, como él lo comenta, han hecho aportes sobre la planta, sino sobre muchos, pero muchos actividades que se han realizado, como la educación, como la telefonía en Santiago, también dentro de investigaciones que se han realizado, se sabe que el señor Carlos Torraza también hizo trabajos en la construcción de la carretera de Montijo hacia San Francisco y muchos otros temas, como el primer auto que llegó a la ciudad de Santiago también. Entonces nos gustaría, antes de iniciar con las preguntas, que nos comente sobre esos temas también, el señor Rolando, sobre el primer auto, los trabajos del transporte que tuvo que venir esa planta, que en ese tiempo no era fácil traer ni siquiera productos pequeños. Imagínense, traer una planta cuando en 1920 ni siquiera teníamos caminos de comunicación entre la ciudad capital y Santiago, ¿verdad? Entonces fue no solamente instalarla en Santiago, sino una labor titánica traerla hasta Santiago y ubicarla en el lugar donde estuvo ubicada, igual que el auto también y todo lo demás. No sé si nos puede comentar algo sobre eso mientras que van preparando las preguntas los asistentes. Bueno, es correcto, Sebastián. No solamente las investigaciones históricas que has realizado sobre y el modelo que hiciste sobre la recreación de aquella época de la ciudad de Santiago, donde era muy pequeña en su momento,
sino que las vías de comunicación para aquella época eran vías de comunicación marítima. No existía lo que era o lo que denominaban la carretera interamericana, lo cual se construye después en 1920, una parte de ella, por el acceso por el presidente Belisario Porras. Y obviamente en la década del 60 se construye la que conocemos hoy de la vía interamericana hacia la ciudad de David. Entonces tenemos que traspolarnos a ese momento histórico de traer estas plantas eléctricas en esos momentos, el traslado de ellas, que era toda una odisea en sí. Y con ello, él también trajo lo que mencionas en esa época, el primer vehículo a la ciudad de Santiago, que era un Ford, un vehículo Ford cuyas imágenes creo que está bien popularizada dentro del grupo. Y entre otros aportes, no quise conversar más de los aportes sucesivos del resto de la familia, porque la verdad que dentro del tema histórico, y tenemos para el mes de enero el tema de la telefonía, que es muy importante, en donde su hijo Eduardo, que es el que la trae, adelantando algo de lo que vamos a hablar en enero, cuando su papá fallece, él tenía escasos 14 años. 14 años cuando él fallece. Y él, en 1931 y en 1947, trae la telefonía a Santiago de Veraguas en compañía, obviamente, de Jeremías Pérez, en donde vamos a revelar en enero, por supuesto, para dejar a la audiencia pendiente de ello, donde hay un monumento histórico en la ciudad de Santiago sobre la telefonía que tiene que ser rescatado. No solo los teléfonos, que obviamente se encuentran en manos privadas, sino hay otros monumentos históricos que deben ser rescatados para el tema cultural e histórico de nuestra ciudad. Entonces, como bien señala Carlos, la familia Torraza a través de los años ha tenido un sinnúmero de participaciones en todos los movimientos comerciales, sociales, revolucionarios que se han dado tanto en Veraguas como en el país. Muy bien, muy bien. Es indiscutible el aporte que ha dado la familia Torraza y todo que se ha dado inicio con la llegada del señor Carlos Torraza, como lo ha comentado el licenciado Rolando Murga, de tan lejos, ¿verdad? Desde tierras italianas, fronteras con Suiza, venir a nuestra tierra, que en esa época era un lugar que prácticamente en muchos mapas no aparecían, pero que él con el cariño y luego su familia ayudaron al desarrollo de esta tierra, que luego hoy nosotros nos sentimos tan orgullosos de decir que somos santiagueños, tenemos mucha tecnología en la población de Santiago. La ciudad de Santiago es una de las ciudades con más desarrollo a nivel del país, ¿verdad? Por ser una ciudad de paso y todo, pero tenemos que conocer también la historia, cómo eso empezó a darse, ¿no? Cómo hubo un cambio precisamente hace 100 años, en 1920, con una actividad tan importante que fue la creación de esa planta eléctrica, con una persona tan visionaria que llegó a nuestra tierra a hacer el cambio, ¿verdad?, que necesitaba nuestra población. Y eso a partir de esa época, el crecimiento de Santiago aceleró grandemente. Luego ustedes saben ya la historia, se va creando la escuela normal y va creciendo completamente la ciudad. Pero sin el primer aporte de tecnología y de iluminación del señor Carlos Torraza y lo posterior que nos ha comentado el señor Rolando Murga Torraza, tal vez hubiese sido otra la historia de nuestra ciudad. Tal vez estuviésemos en un desarrollo menos
privilegiado, y son las cosas que nosotros debemos rescatar, ¿no? Rescatar, y es parte de lo que el grupo Historias de Veragua está tratando de hacer con estos conversatorios, rescatar la identidad de sentirnos santiagueños, orgullosos de ser santiagueños, y actividades como esta, ¿no? Que la planta eléctrica fue por primera vez después de Colón y Panamá, la siguiente provincia fue acá, porque ustedes saben que hay muchas provincias que siempre se sienten orgullosos de lo que ellos hacen, ¿no? Las provincias la provincia que queda ubicada en Azuero, ellos resaltan su legado. Chiriquí ni se diga, pero nosotros como santiagueños también debemos conocer estas historias y resaltarlas. La Biblioteca Pública de Santiago, y recuerdo que la abuela Selmira, hija de Carlos, sufrió mucho cuando derribaron esos altares de madera que había ahí muy lindos, para convertir la iglesia San Juan de Dios en su momento, si no me equivoco y me corrige el amigo Sebastián, lo que era parte del internado de la escuela normal. Sí, exactamente. Exactamente. Fue uno de los motivos para crear bueno, hay historias, ¿verdad? Historias muy especiales en nuestro tiempo, dentro de lo que se ha rescatado, que la iglesia San Juan de Dios, que también en la época colonial se llamó iglesia Santa Bárbara, ya estaba en estado de ruina, pero igual se podía haber rescatado. Hoy sabemos que muchas cosas se podían haber rescatado, inclusive en la foto histórica donde aparece el auto, el primer auto de Santiago, aparece en el fondo la iglesia, ¿verdad? Porque hablamos del auto, está algunos dicen 1924, dicen 1920, pero la iglesia fue derrumbada en 1938, ¿no? Que es para... Ahí corregimos que el auto llegó con la planta. Exacto, con la planta. Porque muchos lo colocan. No fue 1924. Exacto, muchos los colocan con la fecha 1924. Entonces ya nos corrobora el licenciado Morgas Torraza, que llegó en 1920 con la planta. O sea que está antes, inclusive cuando ya se estaba apenas construyendo la carretera, ya el auto estaba acá. Es otro de las historias únicas en Santiago, ¿no? Cuando todavía los otros lugares no tenían auto, ya en Santiago existía un auto. Y lo otro, bueno, la iglesia se derrumba para crear los internados de varones de la escuela normal, y luego se hace un cambio entre la parte de la curia, donde estaba colocada la escuela que tuvo hasta 1945, donde trabajó también y fue homenajeada la maestra Sara de Torraza, que trabajó ahí de maestra en esa escuela, la escuela Dominio del Canadá, pues no se llamaba Anexa del Canadá, Anexa se llamaba luego cuando se colocó Dominio del Canadá, que era un edificio de 2 plantas, que también hay varias fotos por ahí interesantes de eso. Y pasa la curia allá y queda entonces el internado acá con esa iglesia. Hay una consulta que sí quería hacerle, mientras que Jairo va viendo. Arquitecto. Usted me habla. Sí, dígame. Es que aquí la persona contestó que precisamente hizo la pregunta porque vio la foto del carro. Ajá, exactamente, esa aparece ahí. Debajo de eso hay otra persona que hace una consulta. ¿Cuál fue el costo de la instalación de la planta en esa época? ¿Cómo era la conexión a los hogares? Más que todo el costo. Perfecto, señor Orlando. A ver si nos contesta las dos esas, el costo y la conexión a los hogares. El costo, como lo tienen desarrollado en la provincia de Panamá y Colón, per se, no tenemos esa fuente histórica todavía en su momento. Lo que tenemos es el costo de la inversión, que fueron 3.000 pesos plata, ¿no? En esa época, lo que costó esa primera planta eléctrica, llevarla hasta Santiago de Veraguas. Wow, muy bien. Y la conexión no tiene información sobre cómo se hacían, dónde se hacían, cómo era el cableado. Bueno, la planta eléctrica, bueno, la casa de don Carlos quedaba justamente donde está Peiles, si no me equivoco, ahora mismo. Esa era la casa de la familia Torraza. Y esa casa se comunicaba hasta el área de la placita, donde
que daba la planta eléctrica y después ahí quedó la famosa fábrica de camisillas de don Rafael Pito Murgas, que quedaba justamente, históricamente, los que conocen, atrás del famoso almacén de Julio Sierra. Eso pertenecía a la casa. La casa de la familia Torraza salía hasta la placita en ese momento. Julio Sierra es donde estaba hoy Hanna Calzados. En la casina, exacto, en la esquina de la placita, ahí está Hanna Calzado. La casa de la familia Torraza venía de la avenida central y salía hasta el área de la placita. O sea, toda la manzana esa, ¿verdad? Otra pregunta que usted nos dio la información y quiero que nos comente, porque siempre hay que comentar las partes bonitas y las partes no tan bonitas de la historia. Y una de los comentarios que usted nos hizo fue que no se respetó el acuerdo que se había hecho con el señor Torraza para lo que fue la concesión de la planta, para que nos profundice en esa parte y el santiagueño conozca, ¿no?, también la parte no tan bonita de la historia, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Usted, en aquella época, don Carlos en 1920 no solamente trae la planta eléctrica al interior del país, en Santiago de Veragua, sino que en el gobierno de turno, o los gobiernos de turno en su momento, empezaron a repartir concesiones a diestra y siniestra a diversas empresas eléctricas, que muchos tuvieron el papel, pero nunca instalaron la planta, sino que vendieron el famoso papel como se hace ahora. La planta, don Carlos no solamente tuvo la concesión, sino que también la instaló. Y a finales de la década del 20, hubo una empresa que empezó a comprar las concesiones que se habían dado en Herrera, en Coclé, y no pudo comprar la de Veraguas. Yo les dejo las inquietudes para el resto de los historiadores que investiguen qué fue lo que sucedió en ese momento, o después yo entonces daré en otra tertulia la información sobre ese tema, conversaciones que he tenido con el tío Rafael, en donde la abuela Selmira, que era la primera hija de don Carlos, le comentó sobre esas situaciones en su momento. Pero la concesión no fue respetada y hubieron otros intereses en esa época histórica del país. Perfecto. Para que veamos que no solamente es en estos tiempos que se dan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, una persona tan visionaria como el señor Torraza y después de que hace una inversión tan grande y te llega a respetar el acuerdo y bueno, esto causa muchas cosas. Hay personas que quieren hablar con usted sobre que conocieron la hielería de esa época. Y a ver si nos comenta quién es Jairo. La señora Clara Dames, que nos dice que cuando era pequeña conoció la planta cuando estaba ubicada en Calle Octava. Ok, a mi maestra Clara, desde luego, maestra, puede comentarle al público cómo era, que no lo llegamos a conocer. Maestra Clara. Bueno, yo vivía por ese mismo sector cerca de la planta en la central. Lo que pasa es que mi niñez y juventud fue casi en el centro de la ciudad. Entonces, cuando ya existía pues la planta allí en Calle Octava, se veía pues el movimiento y que ya la ciudad, parte de la ciudad, los que tenían acceso a conectarse a la luz eléctrica, que por cierto era un costo bastante económico. Bueno. Sí, hija. Sí, maestra. Ah, sí, aló. Sí, y entonces usted llegó a ir ahí a la hielería, cerca. Era cliente de la hielería. Me entró una llamada ahí inesperada.
Así no se puede. Pues sí, yo estuve cercana de esa planta, casi a unos, podría ser 500. Yo vivía en la manzana donde estaba la apiladora de los Birsi. En esa parte yo vivía. Y entonces siempre observaba el movimiento y el gran ruido pues que hacía esa planta, que era un poco ensordecedor porque todavía no se había desarrollado totalmente. Esa planta después fue la que pasó al IRRE, que se encargó el IRRE de esa planta que yo conocí en ese sector. Y ahí también tenían la hielería, que todo el mundo compraba hielo. Ya acá en el otro lado, la de allá de la placita, al inicio no, porque hace muchos años. Yo tengo mis añitos, pero no tanto. Sí, exacto. Pero sí me acuerdo que cuando yo estaba peladita, nosotros pasábamos por ahí por la planta y todo eso. Y conocí, sé que la historia del señor Torraza fue que la trajo, la familia Torraza, porque ellos vivían por ese mismo sector que yo vivía. Yo conocía muchas familias de los Torraza y muchas otras familias en Veragua. Las he podido conocer, las conocí en esa época, porque como el pueblo era chico, casi todo el mundo se conocía. Muchas gracias, pues, Gracias. por dejarme intervenir. Maestra, entonces usted conoció la que quedaba frente a lo que hoy es Supercarnes, pues, que es donde está Naturgy ahora, ¿no? Gracias. Maestra, usted conoció la que estaba frente a Naturgy, donde está Naturgy ahora, detrás del Banco General. Esa es la planta que usted nos habla. No me escucha la maestra. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, Jairo? Sí, aquí nos dice una persona que por qué el nombre dado al señor Carlos Torraza como el zapador de la luz eléctrica. Zarpador. Zarpador, Ajá. perdón. Ajá. Señor Rolando, lo puede contestar, ¿verdad? Aló, licenciado. Morgas. Licenciado Morgas. Perdí por un tanto. Licenciado Morgas, ¿está ahí? Ya, sí, lo escucho, ahora sí. Sí, están preguntando sobre el texto de la placa que está en el donde dice que el señor Carlos Torraza es el zarpador de la luz eléctrica. Quería saber por qué ese el significado de esa palabra, pues zarpador de la luz eléctrica. Bueno, el alcalde de la década del 50, 20 años después del fallecimiento de don Carlos Torraza y a un año del fallecimiento de su esposa Sara García, hace este reconocimiento en el Parque de Santiago y coloca que es el zarpador de la luz eléctrica en el interior de la República, porque es que solamente existía la luz en Panamá y Colón. Del puente para acá, como decimos en buen panameño, no existía lo que era la energía eléctrica propiamente tal como un servicio público donde se brindaba a la ciudadanía. Puede que en un momento en alguna provincia tendría alguna plantita eléctrica para su casa, pero como servicio público lo instala Carlos Torraza en 1920. Ok, o sea que es como si fuera el pionero, pues, el pionero de lo que fue ese tipo de instalaciones, ¿no? Que luego vendrían a cambiar ya con el tiempo, con las hidroeléctricas y todo lo demás. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá nos dicen que si le pueden hablar un poco o extender un poco sobre la hielería y que qué gestión tenía la familia Pérez. Ok. En el tema de la hielería,
el contrato de concesión de la época estaba amarrado no solamente con la generación de energía eléctrica, sino también con la instalación de una planta de hielo. Es decir, que todas las concesiones de la época que se dieron venían tanto el tema de generación de energía eléctrica como la planta de hielo. Es por ello que en esa época la ciudad de Santiago no solamente tiene el tema de la energía eléctrica, sino también tiene hielo, que en su momento, cuando usted está en lugares que no hay energía eléctrica, usted lleva su cooler con hielo y cuando se le acaba el hielo, imagínese lo que usted sufre. Imagínese en esa época que empezaron a conocer hielo realmente, ¿no? Porque usted no podía ir a la ciudad de Panamá, de Santiago, a buscar hielo. Eso era poco conocido, casi desconocido en esa época en la ciudad de Santiago, el cual tuvo el privilegio en esos momentos de tener hielo. El tema de la familia Pérez, que creo que menciona, que eso será para enero, la próxima tertulia, es el tema de la telefonía, ¿no? La telefonía que es con Eduardo Torraza y Jeremías Pérez, ¿no? El tema de la energía eléctrica es con Carlos Torraza en 1920 y la telefonía inicia en Santiago en 1947. Ok, muy buenas preguntas que se están haciendo en el grupo, señor Torraza. Aquí hay otra Ajá, diga. que habla un poco sobre el acta de develación, perdón, sobre la develación de la placa en el parquecito, es que no, en la caseta del parque. Si puede hablar algo sobre la placa que se encuentra en la caseta del parque. Bueno, ya lo hemos dicho, pero lo reiteramos. La ciudad de Santiago, a 20 años del fallecimiento de Carlos Torraza, diría yo un poco tardío el reconocimiento en esa época, y a casi un año antes del fallecimiento de su esposa Sara García, que muere en el año 1952, le hicieron ese reconocimiento a la familia y colocaron esa placa en el Parque Juan Demóstenes Arosemena, ¿no? Ok, otra consulta, otra pregunta que hay, licenciado Torraza. Después de Observo esa, ahí después de también esa, otras preguntas en cuanto a las curiosidades de los detalles del precio del hielo y el envase y el precio que ya habían hecho otra pregunta anteriormente sobre sí, el sí, precio de la luz en su momento. lo tiene a mano. Son datos o detalles que en estos momentos no lo tenemos, pero Ajá. a futuro lo tendremos toda vez que estamos ubicando el contrato de concesión, que ya lo habíamos ubicado, pero para esta presentación se me traspapeló el mismo, ¿no? Adele, no se preocupe. Hay otra pregunta sobre los reconocimientos. O sea, tenemos ese del año 50. Sabemos que hace poco se le hizo un reconocimiento eh, a otra de los familiares de los Torraza, ahora recientes, pero entre el Se 50 me fue el y... audio, no sé si me están escuchando, Sí o le yo los estoy escuchamos, escuchando, pero no tengo audio. sí le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, se escucha, se escucha. Ahora sí me escucho, es que no sé Sí, por qué sí. tengo un problema con el audio. Ok. Si después de ese reconocimiento del 50 a la fecha, sabemos que el año pasado se hizo un reconocimiento a una de las insignes damas de la familia Torraza. Si entre esa época se hizo algún otro reconocimiento al señor Carlos o hay que resaltar más, piensa usted, esa, ese En la aporte. década del 70, como les comenté, el Consejo Municipal le dio el nombre a la Avenida Sur, le colocó el nombre de Avenida Carlos Torraza, ¿no? Estamos hablando de la década del 70, en donde se da ese segundo reconocimiento y años después colocan la planta eléctrica
o la salvan, porque ustedes saben que los destinos de eso es el chatarreo a la final, ¿no? La salvan de esa posible pérdida histórica y la colocan en el parque y usted va a cualquier ciudad de cualquier provincia y no tienen ese privilegio de poder observar un equipo de una planta de 100 años, que ahora ya conocemos qué capacidad era, de qué origen era, qué marca era. Es decir, que ya podemos colocar una placa con mayor información para las futuras generaciones. Ok, muy bien, entonces tenemos esa tarea pendiente de recobrar todo el valor que dejó la planta desde sus inicios hasta nuestra época, ¿no? Y Hay dos preguntas más. sí, a ver, diga, Yael. El profesor Víctor Jordán hace dos consultas. ¿Cómo compraban las personas el hielo, el precio y si eran envase? Y la otra pregunta, si la planta fue un negocio privado. Bueno, creo la pregunta de los precios y los costos y el envase, como lo mencioné anteriormente, esos datos históricos no los tengo en estos momentos, deben estar en la concesión, que se me ha traspapelado, porque la tengo, pero se me traspapeló en tantos documentos investigativos que tengo hace más de 15 años, que tengo la tarea de ubicar para poder ampliar dicha información. Y el otro punto que mencionaba, ¿cuál era el profesor Jordán? Si era un negocio privado. Ah, por supuesto, fue una inversión privada, cuya inversión fue de 3.000 pesos plata en la época, en donde fue un préstamo que hizo Ricardo Arias a Carlos Torraza, obviamente hipotecando una finca agrícola que él tenía a orillas del río Tabasará, ¿no? Y para los que no conocen parte de la historia, el puente de Tabasará, Carlos Torraza participó en la construcción del mismo. ¿Se ha pensado construir algún museo donde hable sobre la historia y legado de la familia Torraza? Bueno, creo que ese es un trabajo que se está hablando o se tiene que hablar en el grupo Historia de Veraguas, no solamente de rescatar la historia que pueda tener la familia Torraza, sino rescatar las diversas historias que hay en el distrito y la provincia, que es muy rica en su momento, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en la iglesia catedral, tenemos al general José de Fábrega. Yo creo que mucha gente no conoce que una personalidad histórica yace en la iglesia católica catedral de Santiago, ¿no? Yo pienso que sí hay que rescatar, es nuestra labor, no solamente participar en dar la información y documentarla, sino también ayudar a que eso se transmita a las futuras generaciones. Casualmente, en este conversatorio, y seguro eh, será la única persona que está aquí, está mi pequeña hija de 13 años escuchando eh, y conociendo lo que sus antepasados hicieron en la provincia. Nos dice la profesora, la maestra Clara Dames, que el hielo lo vendían por bloques Se me y fue las el audio. personas, no. Nos Ah, dice ahora sí, la, nos dice la maestra Clara que el hielo lo vendían por bloques y las personas lo llevaban en envases para comprar el hielo. recordemos que el tema del hielo es estamos hablando de la planta de hielo de 1920, ¿eh? No de las plantas posteriores. Yo conocí el sistema de hielo que tenía el abuelo Eduardo y la abuela Berta ahí en Calle Secta, ¿no? Eh, iban en barras, ¿no? Pero estamos en la época de 1920 ubicados.
precisamente. Ok, usted nos comentó al inicio también que el señor Torraza, él vino con dos familiares, ¿verdad? Porque hay varias versiones dentro de los historiadores veragüenses, unos que hablan sobre la llegada del señor Torraza con la familia Birsi y otros que nos hablan del señor Torraza que vino solo primero con los hermanos y que uno fue a una parte de América y el otro a otra parte de América. Y luego entonces viene la familia Birsi. A ver si usted nos aclara esa parte. Bueno, cuando Carlos Torraza inicia su viaje desde Italia a América, la inicia con dos hermanos. Uno muere en el trayecto, obviamente lo despiden en la inmensidad del mar, y el otro, que es Eduardo Alfredo, se instala en Panamá, pero muy poco. Él siguió su viaje a Estados Unidos, en donde realizó un invento que fue patentado en su momento y lo vendió en esa época, estamos hablando en 1915, en 10.000 balboas o 10.000 dólares, hablando en moneda norteamericana. Y él retornó a La Habana, como que no le gustó mucho la travesía por América, y regresó a La Habana, ¿no? Ponte Tresa, en Italia. El que se quedó acá en Santiago de Veragua fue Carlos. Obviamente construyó una familia numerosa con doña Sara García, y ahí inicia, ¿no?, lo que es la familia Torraza en la República de Panamá. Entonces ahí usted nos aclara de que él vino solo con sus hermanos, no vino con la familia Birsi en inicio. No, la familia Birsi vino posteriormente. Cuando Carlos llega a Panamá, él llega solo, ¿no? Llega con su hermano Eduardo. Porque sabemos de la familia, uno de los primeros de los Birsi trabajó también con él en la planta, ¿no? Él se encuentra con, si no mal no recuerdo, con Juan Birsi en la ciudad de Colón, y se lo trae para la ciudad de Santiago para que lo apoyaran en el tema de la planta eléctrica. Y bueno, ahí nace la familia Birsi. Los que él tuvo, y eso le vamos a dejar al señor Rafael Mulas Torraza para que lo mencione ese día, el día 11, que los invitamos de noviembre, cuando se va a dar ese conversatorio de tertulia. Y el día 25, si no me equivoco, de noviembre, me corrige Jairo, no estoy seguro si es el 25, vamos a tener otro conversatorio de lujo con el investigador Mario Molina, el mismo que ha hecho 25. la investigación, 25, ¿verdad? El que ha hecho la investigación para que hoy sepamos cuándo nació Santiago de Veraguas. Este señor que hizo un doctorado en España, en Sevilla, donde recopiló mucha información sobre nuestra historia, y no solo de Santiago, de Veraguas completo, y hizo un libro que se llama Veraguas, Tierra de Colón y Burracá, y nos va a hablar sobre las gestas patrióticas de 1821 que se dieron aquí en Santiago de Veraguas. Y desde luego estoy seguro que él también nos va a hablar de otros distritos de Veraguas que también tuvieron estos movimientos en 1821. Eso va a ser el 25 de noviembre, así que esperamos tenerlos a todos ustedes. Recuerden que el link viene siendo el mismo para todas las actividades, el mismo, así que guárdenlo. Ese mismo va a ser el link. La hora es igual, a las 4 de la tarde, y esperemos que, igual que este conversatorio y que el anterior del maestro Aristides Ureña, sea un completo éxito. Ángela Escalera se quedó acá adentro. Yo la fumigué toda con alcohol. De Santiago de Veraguas. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario. ¿Perdón? Felicitaciones para el licenciado. ¿Te la paso o tú la entras a buscar? ¿Te la paso? Sí, A ver, Bueno, yo
felicito Qué bonita, a me gusta. Sebastián Jairo. ¿Me Sí, escucha? sí, lo escuchamos. Y yo felicito al expositor porque nos ha dado una lección, un aprendizaje, mucho conocimiento de historia que verdaderamente son parte de la idiosincrasia del pueblo veragüense, ¿no? Definitivamente, como usted dice, arquitecto, cada vez que encontramos un relato o una lectura, surgen para los investigadores, a los que amamos la historia, surgen preguntas. Y preguntarse por qué las cosas ocurrieron es lo que induce a las investigaciones, a los grandes inventos y a la creación de tecnología. De hecho, yo quiero comentarte que bueno, yo tenía una leve sospecha de la influencia de la planta eléctrica. Lamentablemente entré tarde, cuando ya prácticamente estaban ustedes en pregunta, pero sí quisiera decirle que la planta eléctrica de Santiago, no sé si ocurrió lo mismo en las provincias centrales, en el resto, en Chiriquí, en Herrera, Los Santos, Coclé, pero fue un fenómeno económico y sobre todo social. Y el impacto que trajo la electricidad en Santiago en la época, todavía tiene que medirse y tiene que evaluarse, ¿verdad? Porque no se ha escrito lo suficientemente para ver la parte social de la población y cuáles fueron todos los negocios, la economía, cómo se dinamizó y los servicios públicos, cómo se pudieron crear sobre esa base. ¿Y qué había antes de la creación de esa planta? Que pareciera que tuviera una pata por fuera. Sí. No, eso pero es todo. Pata por fuera. No, Chequela bien. no. Es que, No. es que El micrófono encendido, pero no sé cuál es. Disculpen, el apaguen, pelo Que el pelo le tapa. y esta cosa es disculpen, apaguen los micrófonos. adelante. Apaguen los micrófonos que se está oyendo conversación extra. Apaguen los micrófonos, por favor. ¿Alguien más de la familia Torraza quiere hacer algún comentario? Ay, párate de ahí, que eso está también sucio. Vamos. No. Everett. Sí. Alguien que tiene un perrito. Ya identifiqué quién es. ¿Alguien de la familia Torraza que quiera hacer algún otro comentario? Bueno, entonces, de veras ha sido muy placentera hoy la reunión, el conversatorio, ¿verdad?, sobre este tema. Y de aquí van saliendo muchas cosas que el grupo Historias de Veraguas ha tratado a lo máximo de rescatar, como esta fecha que desde luego nosotros como santiagueños deberíamos sentirnos orgullosos y hacer muchas actividades. Imagínense, fue en septiembre, cuando ya pasó la inauguración de la planta. Nosotros por lo menos estamos haciendo el esfuerzo para que no pase desapercibido estos 100 años, pero queda grabada dentro de los que están hoy y de la tecnología, porque va a quedar en YouTube. Poder, como en esa época se rescató los restos que iban directo a una báscula a venderse como hierro, se rescató la parte física. Nosotros hoy estamos tratando de rescatar el simbolismo, como dice el profesor Jordán, lo que representó para la época, desde el factor económico, el factor social, y ahora nosotros lo vemos como el factor de identidad, que es otro que estamos tratando de incluir, este valor de identidad, de que no solo fue una estructura, no solo fue un elemento empresarial, sino que hizo el cambio en una ciudad que ni siquiera se imaginaba que una persona iba a traer estos adelantos a Santiago. Y la otra parte que quisiera yo recalcar también es la parte que sé que el señor Rolando nos profundizó hasta donde pudo, pero que también hay que investigar, y que se sigue dando hoy en día. Cuando a él se le dio una concesión para que realizara un trabajo que fue de la mejor manera, y no fue respetada luego, no fue respetada y no siguió ese legado, gracias a los
a los movimientos políticos que siempre se dan en todas las épocas, ¿verdad? Entonces hay que investigar también un poco más sobre esa parte, porque de repente se dejó de dar el legado de la planta. Entonces, queremos agradecerle, como le digo, a todos los que estuvieron hoy aquí presentes, una nutrida participación, algo que hace 2 meses atrás nosotros pensábamos que lo veíamos de una manera muy difícil que se hiciera, integrar a la sociedad santiagueña en temas históricos, y que hoy en día con mucho agrado y mucha alegría les puedo decir que nos sentimos con un respaldo de que no estamos trabajando solos, de que no estamos haciendo las cosas y no estamos, como quien diría y nos dice muchas veces, pierden el tiempo, porque en Santiago a la gente no les interesa estos temas, y estamos demostrando lo contrario. Veraguas, tierra querida, yo no te puedo olvidar. Muy contento por el apoyo que nos han dado, que se ha recibido el día de hoy. Hicimos entrega formal al alcalde del distrito de Santiago, Samir Sandoval, del diseño de la bandera para el distrito de Santiago, que no teníamos. Ya muchos distritos tienen, como David, Chitré, Aguadulce, Río Sereno, Arraiján, Chorrera, y Santiago no tenía una bandera para su distrito. Y el día de hoy se le hicimos entrega, muy amablemente el alcalde la recibió. Tuvimos una reunión donde se explicó todos los detalles y la simbología de la bandera, y gracias a Dios el pueblo de Santiago lo está apoyando muy bien. Hoy en los 23 de octubre, en el 399 años de fundación de la ciudad. ¿Usted nos puede describir un poquito la confección de la bandera y los detalles que se le han puesto a esta bandera? Claro, desde luego. Miren, la bandera es una combinación entre la historia de la ciudad desde su fundación y la actualidad, ¿verdad? Dentro de la bandera encontramos lo que es la silueta del distrito de Santiago, que está en color rojo, que simboliza lo que es el dinamismo y la actividad que siempre tiene la población santiagueña. Encontramos la cruz de Santiago Apóstol, que es nuestro patrono, y que gracias a él nuestra ciudad tiene su nombre, una cruz en blanco sobre el distrito. Tenemos también ondulado en el medio en color azul la simbología de lo que representa el río Martín Grande, que es el río donde se hizo la primera ciudad de Santiago, que se denominó Santiago la Vieja, según las investigaciones de Mario Molina, el investigador Mario Molina, y que fue trasladada a la posición que hoy vemos en 1636. Recordemos que hoy se celebran los 399 años de Santiago de 1621. También otro de los detalles que tiene la simbología son las 16 estrellas que representan los 16 corregimientos que actualmente comprenden el distrito de Santiago. También el color verde, que representa el Gran Llano, que siempre ha caracterizado nuestro distrito, que iba desde el centro de Santiago hasta lo que hoy conocemos como Canto del Llano. Esa gran llanura está en color verde. El color blanco, que representa la paz que siempre hemos tenido, gracias a Dios, en nuestro distrito. Y el color celeste, que representa el cielo que siempre nos baña con sus bendiciones, ¿no? ¿Algún mensaje adicional a la comunidad veragüense, sobre todo con este aporte que usted ha hecho y que pues es muy valioso? Sí, bueno, ante todo lo que queremos resaltar, la identidad, de sentirnos orgullosos de ser santiagueños y de ser veragüenses, ¿no? De que Santiago es una ciudad llena de cultura. Agradecimiento también al alcalde, que está dando mucho apoyo en lo que es la parte cultural, y al grupo Historias de Veraguas, que es un grupo reciente que está formado con muchas personas preocupadas por lo que es la historia y la identidad, la cultura de Santiago, y que se mantengan siempre positivos. Sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil, pero ante esta situación es cuando necesitamos más sentirnos unidos, sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de dónde venimos, y ese es el mensaje más que todo que le damos. Vamos a salir de esto y vamos a salir juntos como santiagueños, como veragüenses, para el próximo año, si Dios quiere, estar entonces celebrando los 400 años de fundación de la ciudad. Tierra querida, yo no te puedo olvidar.